y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, a una nueva crítica. Ya para finalizar esta serie que hemos hecho de películas nominadas al Oscar a Mejor Película, hoy vengo a hablar de El Juicio de los Siete de Chicago. Yo soy Tomás Parrilla y esto es Pantalla en Blanco. Empecemos. We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully, but whether we're given permits or not, we're coming. Esta película dirigida por Aaron Sorkin, ya conocido, reconocido guionista y director de la película Molly Game, a su vez creador de las series de Newsroom y El ala oeste de la Casa Blanca, en especial esas dos series. Y esta película cuenta la historia real de un juicio de 7 personas, por eso el juicio así de Chicago, un grupo que se conoció después como The Chicago Seven, que los 7, digamos, encargados de movilizar diferentes grupos en una movilización, vaga redundancia, en una concentración contra la guerra de Vietnam que el Estado había declarado ilegal o que nunca quiso dar los permisos, aún sabiendo que se iba a producir de todas formas esa manifestación, y terminó en un confrontamiento entre los manifestantes y la policía, que llevó a juicio a estos 7, digamos, encargados de la movilización. La historia cuenta, por supuesto, un juicio amañado y un juicio como se nombra en la película, un juicio político o, digamos, un juicio ideológico en el que no se no se cumplen las normas de un juicio parcial y justo para los miembros. Y bueno, por lo tanto, un juicio que se juzgó más bien el ideario de quienes estaban detrás de esas manifestaciones a los posibles delitos que habían cometido. Esta película, como ya he dicho, es dirigida por Aaron Sorkin, director también, que se estrenó como director, ya era guionista de películas muy importantes como fueron La Red Social, con la que ganó el Oscar, o Moneyball. Debutó con Molly's Game como director también, una película que en mi opinión dejó bastante que desear. No soy muy partidario de Molly's Game, al revés, soy bastante crítico de esa película. Recuerdo no disfrutar la película en el cine, sobre todo sus tramos finales, y me fallaba sobre todo un guión que me parecía bastante artificial, cosa de la que peca un poco en esta película, no tanto como creo yo con Molly's Game, que tanto esa película Molly's Game como esta, que también tiene 6 nominaciones a los Oscars, el que voy a ir ahora, uno de ellos mejor guión original, también lo estuvo Molly's Game nominado, también basado en un hecho real. Es un guión que, dentro de que juega un poco con la espectacularidad, con la emoción del espectador, pero juega de una forma un poco fácil, busca un poco lo fácil, busca un poco el grito, la libertad, en Molly's Game sobre todo. Bueno, Molly's Game no juega tanto con eso, pero sí un poco con, sobre todo en los tramos finales, con un personaje en específico, interpretado por Kevin Costner, que busca un poquito la emoción de una forma muy simple y muy sencilla. Y aquí busca un poco la espectacularidad de la injusticia, de la lucha social, de una forma un poco también algo artificial, aunque no creo que sea un guión, creo que es un guión mejor que el de Molly's Game, pero que también falla en otra cosa, y que tiene que ver un poco con la otra nominación que tiene la película, que es a mejor montaje. La película sí es verdad que juega con algo muy complicado, es que el juicio se prolongó muchísimo en el tiempo, tuvo numerosas sesiones y tardó una cantidad impresionante de tiempo en llegar a un veredicto. Por lo tanto, es difícil llegar a contar una historia en una película sobre el juicio correctamente sin dejarte detalles cuando ha sido tan extenso y tan importante. La película dura 2 horas 10 y siempre yo creo que falla en cierto modo en las enormes elipsis que tiene, que son elipsis que bien permiten contar la historia, pues contar el juicio, cómo fue, pero no te permiten conocer bien a los personajes, porque realmente son personajes que sabes quiénes son, sabes que son los 7 de Chicago,
Y si buscas un poco la historia, lo vas a entender mejor, obviamente, pero los personajes de esta película, sentándonos en que es una película, y la película, independientemente de si cuenta una historia real o no, tiene que ser poderosa en sí misma y sus personajes tienen que ser buenos, es una película que, por este modo de contar, que obviamente, ya he dicho, un poco tal vez fruto de lo compleja que es la historia para ser contada, cae un poco en que sus personajes, pues, son eso, como si fuese sacado de un libro de historia, en el que estuviésemos leyendo esto desde un libro de historia. Somos capaces de ver la injusticia, los momentos épicos de lucha contra el Estado, que salen sobre todo en una parte de la película, que no voy a decir, para evitar los posibles spoilers para la gente, perdón, que no haya visto esta película. Pero es eso, es como se siente un poco, perdón, más como libros de historia, en el sentido en que no es un libro centrado en ellos, me refiero, sino un artículo, por ejemplo, en un libro de historia de algún estudiante de la ESO estadounidense, que supongo que a lo mejor este tipo de eventos sí los pueden estudiar. Es un asunto en el que vemos personajes, sabemos sus nombres, sabemos más, a lo mejor rasgos principales, unos son estudiantes, otros son miembros del movimiento hippie, otros son trabajadores ya más mayores, pero no conocemos más allá de esos personajes. Sabemos quiénes son, sabemos sus nombres, sabemos un poco a qué grupo pertenecen, pero no los conocemos realmente bien. Salvo probablemente al que conocemos no mucho, pero un poco más al personaje de Sacha Baron Cohen, que a su vez está nominado al Oscar. Y ya creo que ya es momento de poder decir quién está nominado. Está a mejor canción, a mejor montaje, mejor fotografía, perdón, mejor actor secundario para Sacha Baron Cohen, mejor guion original y mejor película. Eh, Bien, esta película, teniendo ese como gran fallo, como gran punto a favor, las actuaciones, también cuenta con un reparto muy, muy interesante, con Eddie Redmayne, perdón, a la cabeza, como uno de los líderes del movimiento, el estudiante al que me refería. También a Mark Rylance como el abogado defensor, Yata Abdul Mateen, segundo, si no me equivoco con la pronunciación del nombre, como un muy interesante también porque tengo que relacionarlo con que las tres películas que he criticado en este canal de estos nominados Oscar probablemente sean las tres películas con mayor crítica social o de movimientos sociales. Me han tocado las tres principales que tratan algo así. Y es interesante comparar esta película con otra que es Judas y el Mesías Negro porque trata el mismo tema. Esto es en Chicago, como ya dije, Judas también es en Chicago, en Illinois, y en esta película también sale Fred Hampton, no con un papel importante, un papel terciario incluso, pero también sale, y el personaje de Yap Abdul Mateen es una persona que sale en el juicio, está haciendo en el juicio, pero no era partícipe de este movimiento. Y como sabemos, es el juicio de los 7 de Chicago y él era el octavo que no tenía nada que ver con ese juicio, pero obviamente como sabemos poco sobre la historia de Estados Unidos, estaba siendo sobre todo juzgado por el color de su piel. Bien, quería comparar esta película con Judas sobre todo, porque retrata por ejemplo un momento muy importante, y aviso a quien no sepa la historia de estas dos películas, que a lo mejor pueda adelantar un poquito este vídeo hacia un minuto más adelante o 2 minutos mejor, porque sabiendo cómo me enredo puede alargarse. Trata yo lo digo ya, es un evento histórico, pero sé que a lo mejor personas que no lo conocen preferirán perdón, verlo desde la película. Es el asesinato, realmente, el asesinato de Fred Hampton, en el que la película de Judas nos muestra de una forma más cruda cómo es, nos muestra el momento en el que es asesinado, y esta película nos retrata básicamente rápidamente que ha sido asesinado. Pero la clave que le resta puntos a Judas y le suma algunos a esta película es que está mejor retratado en esta película, entiendo yo, en el juicio de los 7 de Chicago, porque vemos algo que, en mi opinión, falla un poco en Judas, que es la reacción de la gente a esa muerte. Obviamente sí genera una reacción en Judas y el Mesías Negro, pero hace falta algo más potente, hacía falta algo más potente, cosa que sí se ve de forma muy secundaria, porque aparece de fondo una subtrama que no es tan importante para la trama principal de la película, pero que sí se refleja bastante bien y sobre todo en los ojos del personaje como ya he dicho, interpretado por Yabda Abdul Mateen. Y de aquí
vamos a relacionarlo con el tema de la crítica social. Como ya he dicho, me han tocado criticar las 3 películas que más mensaje social tienen de esta gala de los Oscars. Como ya he dicho y ya se ha podido entrever, con lo que acabo de decir, esta película en cuanto a la crítica social que tiene me parece que es mejor y más directa que Judas y el Mesías Negro. Pero tiene un problema que tienen ambas películas, tiene un problema comparado con, por ejemplo, Promising Young Woman. Y es que Promising Young Woman destaca como una película que, además de que su mensaje se envía de forma muy positiva y mucho más entretenida que estas 2 películas, creo yo, también cabe destacar que tanto Judas y el Mesías Negro como esta son películas que se sienten poco innovadoras o poco originales. Y sobre todo esta. Sobre todo Juicio de Siete de Chicago, que creo que es una película que no se diferencia de muchísimas películas más de este estilo, de películas de juicio injustos, y al final queda como una película un poco, pues sí es verdad que buena, muy correcta, pero que cae un poco en la costumbre de este tipo de películas, no innova demasiado, no arriesga demasiado, y al final le sale un buen ejercicio cinematográfico, pero que carece de cierta originalidad que la haga destacar. Quiero decir, Promising Young Woman, dentro de que no es una obra maestra, pero sí una muy buena película, el punto positivo que tiene, que no tiene esta película, es que es una película que probablemente pueda trascender más en la historia. Salvo que, por ejemplo, esta película gane el Oscar a Mejor Película, que sé que está bien posicionada, aunque no creo que le gane a Nomadland, aunque ya eso lo hablaremos el domingo en el podcast especial. Y una película que, ya lo digo, no merece ganar el Oscar a Mejor Película. No lo merece porque no es la mejor película del año y está bastante lejos de serlo. Es una película que no creo que trascienda mucho en la historia del cine, entiendo yo, desde el punto de vista de cómo la he visto yo. A lo mejor se encuentra algo en un estudio que demuestra que la película tiene mucho más poder del que yo he sido capaz de percibir, pero es una película que siento que dentro de que hace ciertas acciones que se preocupa un poco más por intentar ser una película más poderosa que un simple guión que tampoco roza, en mi opinión, la perfección. Es una película que no creo que trascienda demasiado en la historia, porque es una película que, si bien es muy interesante, que si bien creo que se va a proyectar en muchísimos centros educativos para dar clases de historia o para concienciación, porque es una buena película para eso, no creo que destaque mucho más allá de lo que pueda destacar en este año, estando nominado a tantos premios de la Academia. En conclusión, para ir terminando el vídeo y no alargarlo mucho más, El Juicio de los Siete de Chicago es una buena película, tiene grandes actuaciones, en especial Sacha Baron Cohen nominado al Oscar, que aún así no creo que se lo lleve, puesto que creo que se lo va a llevar Daniel Kaluuya de Judas y el Mesías Negro. Pero es una película que sí merece la pena ver, es un poco larga, pero se hace entretenida, sí es entretenida. Son 2 horas 10, es bastante larga, pero es un ritmo bastante acelerado. A veces parece demasiado acelerado o que pega cortes demasiado fuertes, como ya he dicho, con la elipsis, pero eso es una película que, dentro de que no es una maravilla, no es una obra maestra, y probablemente no es una película que vamos a recordar a lo largo de la historia del cine, sí es una buena película de un director que parece bastante bueno, un muy buen guionista, pero que no parece arriesgar e ir un poco más allá, pero que hace al final películas interesantes, sin muchos fallos, pero sin muchos puntos que la hagan histórica, o al menos destacable, no solo en este año, sino en probablemente la década, o al menos el lustro. Así que hasta aquí llega esta crítica, espero que les haya gustado mucho. Si es así, denle a like, suscríbanse al canal para seguir y para ver más contenido que vamos a ir subiendo, sea podcast, sea críticas, sea análisis. Y si no han visto las otras críticas de mis compañeros en el canal sobre las otras 7 películas nominadas a los premios, les invito a verlas porque son tremendamente interesantes. Así que, repito, espero que les haya gustado mucho este vídeo. Si es así, like, comenten también, déjenme en los comentarios qué les ha parecido esta película. Y hasta aquí lo dejo, nos vemos en la próxima. Yo soy Tomás Padilla y esto es Pantalla en Blanco. Adiós.